Televisa presenta. Conmovedora biografía de uno de los más importantes historiadores de México. Nacido en San José de Gracia, Michoacán, don Luis González y González nos lleva de la mano a través de los rincones y paisajes de su historia personal, con la maestría y el estilo de este creador, entre muchos otros bienes culturales, de la llamada microhistoria, la historia universal de lo local, lo pequeño, inusitada y trascendente visión que se inicia con su libro Pueblo en Vilo, donde expone los avatares de su pueblo natal. En octubre de 2003, el Senado de la República reconoció los grandes méritos humanos y académicos de don Luis González al conferirle la medalla Belisario Domínguez, recibida por su hijo de manos del presidente Vicente Fox. Con el nombre de la foto de los fundadores, esta reproducción está en todas las calles de San José de Gracia. Son quizá los personajes más venerados por la población. Mi abuelo Gregorio dejaba que el viento se encargara de sus barbas. Él fue el que trajo la noticia de que había una luz artificial, los focos que conocemos ahora, que había llegado de allá del rumbo de Veracruz. Mi abuela materna, Herminia Cárdenas, fue siempre una mujer fuerte, que defendía hasta donde podía al pueblo de las entradas de revolucionarios, de bandoleros. Mi padre, Luis González, cuando andaba haciendo méritos para conquistar a mi mamá. Mi madre estudiaba en Zamora, precisamente en Zamora, y por estas fechas fue cuando conoció a mi padre, que en esa época era seminarista, estudiaba para sacerdote también en la ciudad de Zamora. Aunque los dos son de aquí, se conocieron allá. Pues ese supone que soy yo, pero no soy responsable de esa vestimenta ni demás cosas. En realidad yo nací aquí, en un pueblo que se ha dedicado básicamente a la ganadería y que, por supuesto, tiene todas las características de lo que se llama una sociedad ranchera. No sé si la nota principal de las ciudades rancheras sea el uso del caballo como medio principal de transporte. No sé si la característica principal de la ciudad ranchera es que los que forman parte de ella tienen por encima de todo la obligación de tener palabra, es decir, de hacer lo que se comprometen a hacer. En una ocasión vio mi padre que yo no podía distinguir una vaca de otra a cierta distancia. Entonces me llevaron con el médico y encontraron que necesitaba usar lentes, y desde entonces he andado con ese artefacto. Yo desde luego nací aquí, aquí estuve hasta la edad de 1 año. Después viene el movimiento cristero. Este pueblo es quemado. Las autoridades
pensaron que lo mejor para acabar con los 40 y tantos habitantes de aquí que se habían levantado en favor del movimiento cristero era quemar todo el pueblo. El resultado fue fulminante. En lugar de 40 subió a 400 el número de levantados. Pero sí, el pueblo quedó en ruinas. Y en fin, esa guerra duró 3 años. Al terminar ella, otra vez los que habíamos ido a parar a Guadalajara, pues venimos aquí al pueblo. De tal modo que aquí estoy, digamos, desde los 4 años hasta que tuve oportunidad de ir a estudiar a Guadalajara. Por cierto, en ese lapso de tiempo, entre los 4 años y los 12 en que salí de aquí, pues no tuve ocasión de asistir a ninguna escuela, porque aquí no había escuelas en San José en esa temporada. Pero de entonces contraje la costumbre, o mejor dicho, la convicción de que para la enseñanza llamada primaria no es tan necesario que haya estos cuarteles a donde asisten los niños todos los días, que se puede aprender las primeras letras pues de la madre, dentro del seno de la familia, y después en alguna forma pues se consigue ya a entrar a las escuelas de carácter secundario, que al parecer sí son indispensables. En realidad yo pasé aquí en San José una infancia pues bastante grata. Desde entonces aprendí que a pesar de que hay muchas faltas, muchas ausencias, muchas limitaciones en la vida campesina, hay de todos modos como una mayor satisfacción en general que en las ciudades. Por supuesto, aquí no había luz eléctrica, aquí no había teléfono, aquí no había maneras de salir en automóvil o camión a otras partes. Aquí se vivía como en un mundo totalmente diferente, distante, sin la televisión, sin nada de los servicios que ya existen ahora en este mismo pueblo. Bueno, aquí, por ejemplo, enseñaban así esporádicamente, por una parte, una señorita Barragán. Esta señorita Barragán se había quedado sin trabajo en la escuela oficial porque se impuso lo que se llamó la educación socialista allá por 1934, cosas así. Entonces ella no aceptó ese tipo de educación, se retiró, pero siguió dando clases con carácter de particulares a las 6 de la mañana para que no la fueran a agarrar en ese delito de enseñar. Sí. Y enseguida estuvo un señor que
había hecho su carrera en el Seminario Eclesiástico de Zamora, que él sobre todo hizo algunas aportaciones al sistema de castigos escolares. Me acuerdo que cuando alguien no ponía atención a lo que él estaba diciendo, entonces se le cogía de aquí a esta parte, se le levantaba vilo hacia arriba, y ya con eso lo hacía bastante obediente. En fin, o sea, una costumbre también era el de a su vez engañar al maestro en esto de los castigos. Por ejemplo, en una ocasión un primo mío se puso 4 pantalones, y entonces ya sabía que por no haber hecho la tarea iba a recibir una tanda de azotes. La recibió, pero así con mucha naturalidad, sin sentir grandes trastornos, ni mucho menos. Bueno, esa era la vida aquí. Otra parte de la vida consistía en andar en el campo, montándole a los becerros, y desde luego también ayudando a los padres en las tareas básicas del pueblo, como eran las de ordeñar vacas, las de apartar los becerros de las vacas después de la ordeña, la de ayudar un tanto como alzadores en las siembras, en fin, en quehaceres que realmente se veían más bien como juego que como algo, pues como algo que fuera parte del trabajo forzado. Bueno, aquí había pues 2 tipos de educación, la que se llamaba la crianza, o mejor dicho 3, la crianza, el catecismo y la educación propiamente. La crianza era, se hacía con el objeto de transmitir a los niños las costumbres, las tradiciones propias de toda la comunidad. En el catecismo pues le enseñaron a uno las nociones de la única religión que existía en el pueblo, la católica. Se hacía allá dentro del templo. Y la educación, como digo, fue muy desigual durante esos años, por falta de profesor de escuela oficial, por dificultades que tenía la educación primaria, porque hubo un tiempo que se creyó que la única educación que podía existir en este país para salvar a los mexicanos de la miseria y otros males era la educación oficial. Bueno, de hecho, esto empezó a modificarse dentro del mismo régimen del general Cárdenas, después de que el general había roto con el general Calles. Cuando hubo la oportunidad de que fuera a estudiar a Guadalajara, porque soy el único de esta familia, entonces se adquirió, dentro de también una tradición muy mexicana, que ahora se le llama corrupción, se consiguió un certificado de primaria que costó 50 pesos. Con ese certificado ya pude entrar a la escuela secundaria, a la preparatoria, después iniciar la carrera de leyes y luego tomar el rumbo de la carrera de historia. De aquí salí, como digo, a Guadalajara
Allá estuve haciendo la secundaria y la preparatoria. Cuando hacía el segundo año de la carrera de leyes, fui agraciado con la bola blanca, y el agraciamiento consistía en que tenía que estar acuartelado haciendo ejercicios militares durante un año. En esa ocasión en que salí agraciado, mi padre fue con el general Cárdenas a pedirle que, de ser posible, me exceptuara de hacer ese servicio militar. El general Cárdenas, que era más civil que militar, le dijo a mi padre: mire, a ese lugar donde va a ir, él va a educar sobre todo su carácter. No crea usted que va a aprender propiamente táctica, ni estrategia, ni lo propio de los militares. De tal modo que usted verá cómo le va a servir mucho para modelar su carácter ese año dentro de los cuarteles. Bueno, estuve allí un año. Me sirvió indudablemente para esto de mejorar, digamos, mi carácter, para hacerme un poco más ordenado, pero por otra parte también me sirvió para creer que la vida más inhumana de todas es la del ejército, que definitivamente, si hay algo poco digno de ser tomado en cuenta, poco digno de vivir, es la vida militar. Desde entonces, esto yo lo agradezco mucho, me volví antimilitarista. Sí, siempre he creído que el futuro de la humanidad, el futuro de los seres humanos, es el de la anarquía, y en donde ya no hagan falta ejércitos ni ninguna otras formas de presión para subsistir en este mundo. En Guadalajara, desde el principio, pues mostré cierta simpatía por las investigaciones históricas, porque después de todo, aquí en el seno de mi familia siempre se hablaba de los antepasados, siempre se hablaba de cómo se fundó el pueblo, cómo se desarrolló, y entonces eso quizá me enderezó, me canalizó mis aspiraciones hacia la historia. Después, cuando tuve oportunidad, hice eso, historia. La costumbre de mantenerse vivo, de mantenerse metido en el presente mientras de que hacía uno historia, la adquirí sobre todo de don Ramón Iglesia. Don Ramón Iglesia decía que tanto le aportaban a los historiadores los documentos o las lecturas de obras y documentos de otras épocas como las vivencias. Él nos decía que hizo un estudio de la verdadera historia de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz cuando estudiaba la carrera de historia allá en España. De esa investigación salió un artículo en donde se elogia a Bernal Díaz del Castillo, donde se habla de su afán por la verdad de este caballero y su excelencia, pues, como cronista de la conquista. Dice: después tomé parte en la guerra civil. Allí me di cuenta de que no puede haber guerras democráticas, de que al tomar decisiones, estas decisiones tienen que venir de una sola persona, pero no del conjunto de los soldados. Entonces
precisamente por haber vivido la vida militar, me di cuenta que lo que contaba Bernal Díaz del Castillo no era cierto. Que eso de que él y todos sus compañeros le aconsejaban a Cortés lo que debería hacer y él era un sumiso soldado del conjunto, se me di cuenta de que estos eran puras ganas de protagonismo por parte de este simple soldado que era Bernal Díaz del Castillo. Dice, es decir, entendí una obra tan importante como esta gracias a que fui militar. Él insistía mucho, decía, mire, si usted piensa hacer historia religiosa y no ha tenido prácticas religiosas, olvídese, nunca entenderá qué es esto. Si usted piensa hacer historia militar y no ha tenido oportunidad de vivir la vida militar, tampoco entenderá nunca nada. Es decir, él creía que era fundamental, básico para hacer historia, el ocuparse de asuntos en los que ya hubiera uno vivido, no solo conocido por lecturas o de otra manera. La vividura para él era muy importante. En aquellos tiempos, allá en los inicios de este pueblo, un poco después, para que alguien que aspiraba a casarse le dieran la mano de la novia, necesitaba antes tener casa. Mi padre, que decidió en 1912 casarse, antes empezó a hacer esta casa. En el año de 1913 le ayudó mucho la explosión del volcán de Colima. Entonces cayó abundante ceniza, abundantes arenas en toda esta zona. Y esas arenas sirvieron para hacer tanto adobes como las cosas que están en medio de los adobes e iniciar la construcción de la casa. Incluso la madera las vigas, el techo y todo es de 1913. Se decía que estas plantas deberían cortarse durante la luna llena, estos árboles, porque si no después se apolillaba. Eso yo no sé. Aquí no se han apolillado, a lo mejor las cortaron en el periodo de luna llena. Como mucha gente del pueblo o no podía leer o lo hacía con mucha dificultad, entonces generalmente solía venir aquí en las tardes a oír leer a mi mamá. Mi mamá, los libros que leía eran generalmente El águila y la serpiente de Martín Luis Guzmán. Yo me acuerdo de niño haberla escuchado. Leían una novela que se llamaba Taurófila, una novela muy rara de tema religioso. Leían El año cristiano, que eran vidas de santos, y en fin, venían muchas mujeres a oír a mamá. Esto se hacía generalmente aquí en esta esquina. Aquí se acostumbraba sobre todo a hablar de otras épocas, de los antepasados y todo, después de la cena. Siempre la conversación dentro de las familias iba en esa dirección. Además, era común que generalmente fueron a cenar
a una casa grande, es decir, una casa donde hubiera un abuelo que todavía vivía por allí, aunque ya fuera muy anciano. Entonces, de hecho, en estas casas se juntaban 15, 20 o más personas, y entre todos se hacía una buena conversación en la que los abuelos intervenían para decir cómo había sido antes la vida, los padres también, y los que teníamos menos vela en el entierro éramos los chicos. De hecho, una mala costumbre que se nos quedó a todos los que nos criamos aquí es que no deberíamos hablar hasta que creciéramos. Todavía cuando tengo que decir algunas palabras delante de un público me da mucho miedo. Digo, bueno, ya tendré derecho a decir lo que salga en mi ronco pecho o no. Ahora, tuve la excelente suerte de ir a estudiar historia al Colegio de México. En ese momento, México acaba de recibir a los transterrados españoles, a los intelectuales de muchas de las universidades españolas, que vinieron a enseñar acá mientras pasaba la Guerra Civil de España. Y en realidad tuve maestros excelentes, maestros que daban una visión de la historia muy diferente a la que tradicionalmente se manejaba en México. Aquí la historia había acabado por ser más que nada historia política. Se suponía que los únicos dignos de ser recordados, dignos de traer al presente desde el pasado, eran los políticos. Toda historia era la exhumación de las actividades de los presidentes de la República, de los gobernadores, de los generales, etcétera, etcétera. Bueno, estos transterrados españoles insistieron en la necesidad, para entender la trayectoria histórica, para entender la vida de otras épocas, insistieron siempre mucho en la necesidad de la historia global. Por una parte, a exhumar a través de documentos fidedignos los hechos de otras épocas, hechos políticos, económicos, sociales, de todo carácter. Segundo, el juntar esos hechos para crear, digamos, ciertas unidades históricas que nos hicieran comprensible ese pasado. Y en tercer lugar, unir esas, digamos, esos bloques o células históricas dentro de una trayectoria, para ubicarlos en el transcurrir mismo. Entonces se nos quedó a todos muy bien grabado que teníamos que, como las hormigas, sacar datos, como las abejas, transformarlos en conjuntos de ideas, y además pues hacer esa otra labor de ubicarlas en el tiempo y en el espacio, que no era precisamente lo que solía hacerse en la historia tradicional. Por otra parte, se nos insistió mucho en que dentro de los distintos sectores de la vida humana
Quizá el más importante de todos era el de la inteligencia. Se nos hizo notar que todo hecho histórico está siempre conectado con un pensamiento y que el historiador debería siempre estar relacionando actos con pensamientos. Es decir, que el historiador sobre todo debería de captar acciones. Entonces, también aprendí ahí que para conseguir esta condición, para adquirir bien este oficio, se necesitaba frecuentar, vivir la mayor parte del tiempo en dos tipos de locales, en las bibliotecas y en las cafeterías. En las bibliotecas porque de allí entraba uno en comunicación con los difuntos, y en fin, adquiría buenos conocimientos sobre el pasado. Y en la cafetería porque esa era la mejor manera de relacionarse con los vivos, y que la historia, como decían ellos, necesariamente tenía que ser un diálogo entre los que estamos ahora vivitos y coleando y los que ya estaban bajo tierra. Estaba yo haciendo estudios de posgrado en París cuando recibí una carta de don Daniel en donde me decía: quisiera que usted ya se viniera a México y no, dice, a dedicarse a sus estudios de cosas viejas, sino a colaborar conmigo en un trabajo que estoy haciendo sobre el México moderno, sobre el pasado inmediato de este país, que fue la época de Juárez y la época de Porfirio Díaz. Bueno, como yo temía que al volver a México nadie me iba a tirar un lazo, dije, bueno, pues hay que aprovechar la oportunidad. A mi regreso de París, en un congreso de historiadores que tuvo lugar en Guanajuato, conocí a esta señora que desde hace 40 años es mi esposa. Cuando se casa uno, las gentes en voz baja hablan mal del que se casa. Cuando se muere, en cambio, salen las virtudes. Ya metido dentro de la historia moderna de México, enredado en una serie de compromisos, tanto con don Daniel como con otras personas e instituciones, llegué a sentirme muy fatigado. Y entonces le dije a don Daniel que quería retirarme un año, a cuenta de año sabático, a descansar. De hecho, se vio muy mal en la comunidad académica a la que pertenecía que tomara mi año sabático no para ir a alguna de las ilustres universidades que hay en este mundo, sino para volver al cerro, para volver como la cabra al monte. Y empecé a buscar datos sobre la vida local, la vida parroquial de este rumbo. Ese libro salió rápidamente, se vendió bien, obtuvo críticas favorables y me metió a mí en otro berenjenal,
Según esto, acababa de lanzar al público un nuevo tipo de historia que tenía que explicar en qué consistía, cómo se comía y para qué servía. Y entonces me dediqué a ser teórico de la microhistoria. En 1986, cuando esta casa otra vez se volvió a ocupar, entonces decidí tener un lugar ya apropiado para todos los libros que habían sido de mi padre, de mi madre y los míos. Ellos llegaron quizá a tener 1 millar de libros, pero yo he juntado mucho más por compra, por regalo, por lo que sea. Actualmente debo de tener cosa de 25,000 o 30,000 volúmenes, y entonces pues se necesitaba un espacio grande, que no fuera a pasar lo que le pasó a Mark Twain, que ya a final de su vida no podía leer libros porque tenía pilos de ellos dentro de toda su casa. Alguien le dijo, bueno, pero ¿por qué tiene los libros en apilos? Ya no los puede utilizar. Dice, sí, en efecto, así es. Pero dice, es que yo tengo muchos amigos que prestan libros, pero ninguno presta anaqueles. Bueno, yo aquí les decía anaqueles, no a los libros prestados, pero sí a los comprados. Y se ha formado esta biblioteca, como digo, de unos 25,000 o 30,000 volúmenes ahora. En esta parte está un sofá. Don Daniel Cosío Villegas, que fue un guía muy importante pues, en mi vida, él cuando pensó ya hacer un colegio, un edificio especial para el Colegio de México, tenía en la cabeza el poner en los cubículos de los profesores, de los investigadores, tantos un escritorio como un librero anexo, un sofá, una silla de estas que ahora le llaman reposeto, algo por el estilo, porque decía que él estaba convencido de que en general se pensaba acostado. Se hablaba de pie y se escribía sentado. Pero para pensar, antes de iniciar un trabajo, decir, pues había que descansar un poco, sobre todo acostarse. Entonces aquí está el sofá en donde yo empiezo en general mi tarea todos los días. Acostarme un rato y ya luego se me ocurre alguna cosa que escribir. Yo he tenido siempre la tentación de que la vida humana marcha no solo de acuerdo con la voluntad de los seres humanos. Por ejemplo, ahora a propósito de todas estas calamidades naturales, de inundaciones, de sismos, de explosiones volcánica, etcétera, creo que algo que habría que explorar para entender mucho de la vida mexicana es la historia de la naturaleza. No tendría nada malo el ponerme a hacer una historia más amplia
de el mundo que me ha tocado ver, con el que me he rozado a lo largo de los años. Entonces sí pienso hacer alguna obrita que podría llamarse Viaje Redondo, que narraría desde que salí yo de aquí del pueblo, las imágenes, visiones, conductas que tuve aquí, hasta el regreso, que es ahora. Lo cierto es que, no sé, a mí se me habían metido tanto las maneras de hablar de acá que nunca me pude acostumbrar a un lenguaje caterín. Por otro lado, aquí en los medios rancheros, y desde luego aquí en San José, todo lenguaje rebuscado se considera ridículo, se considera propio además de políticos, no de gente sana, común y corriente, ¿no? Entonces incluso me da mi vergüenza usar ciertos términos que pues no eran coloquiales, que no eran del lenguaje que yo había aprendido. Pero esto no solo me sucedió con respecto al lenguaje, que se me quedó coloquial pese a los consejos de mis maestros y pese incluso a veces a cierta preocupación mía por levantarlo de nivel. Eso me sucedió también en otras muchas cosas. Por ejemplo, aquí las formas de divertirse eran muy diferentes a las que se daban en las ciudades, en las sociedades, digamos, avanzadas. Y entonces, por ejemplo, yo nunca aprendí a bailar los bailes modernos. Y me quedé también sin bailar jarabe, porque pues allá no se usa esto. Nunca aprendí a las fórmulas de cortesía y siempre me mantuve en este nivel en que todavía estoy, de ser descortés, de meter la pata cuando, por ejemplo, asisto a un velorio y no sé decir las palabras apropiadas de ciudad, sino en todo caso intervengo con cosas típicas de un pueblo y que ya se ven muy mal. En total, me quedé ranchero en buena medida, no solo en el lenguaje.